¿Están? ¿Qué tal la están pasando? ¿Bien o muy mal? ¿Con mucho frío? Bueno, hermanos, siempre es una gran alegría poder compartir con esta comunidad, especialmente porque es mi comunidad. Aquí fue donde yo nací, entonces siempre es una alegría poder venir aquí. Y sé que han pasado muchos años, ¿verdad? Pero uno sigue viviendo como si hubiera sido el primero, porque Juende tuvo el encuentro con Cristo, hermanos. Y esta noche precisamente queremos, así se llama el tema, ¿no? Los discípulos de Emaús. Hermanos, ya hemos venido viviendo desde hace algunos meses. La iglesia nos va preparando, poco a poco nos va predicando, nos va diciendo, nos va enseñando, para que nosotros vayamos aprendiendo, ¿no? Para que nosotros vayamos viviendo poco a poco, para que nosotros vayamos entrando al misterio de Dios. Hermanos, pero hay momentos de crisis. Por ejemplo, yo tuve un tiempo donde para mí me costó mucho porque a mí se me hacía imposible creer en la resurrección de Cristo. ¿Ves? Y San Pablo dirá en el capítulo 15 de Primera de Corintios que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea que si Cristo no resucitó, nosotros perdemos el tiempo, ¿no? Imagínense, ¿ustedes qué creen? ¿Jesús resucitó o no resucitó? Sí. ¿Están seguros? Sí. Ok, demuéstrenmelo. Eso es lo difícil, ¿verdad? Demostrarlo. Porque no somos testigos. Para demostrarlo hay que ser testigo, ¿ves? Hay que ser testigo, ¿no? Y muchas veces nosotros nos quedamos nada más con una fe bien pequeñita, como una fe práctica, como la que nos enseñaron nada más nuestros padres, a venir a misa, a vivir una vida más o menos, pero no entramos al misterio de Cristo Jesús. Hermanos, y es que si Jesús resucitó, hermanos, vale la pena dar la vida por Cristo. Si Jesús resucitó, vale la pena morir por Cristo. O sea, ¿qué nos impediría, no? Realmente. Hermanos, y después de un tiempo de estudiar, hermanos, no solo el cristianismo, porque en la Biblia vamos a encontrar muchas veces la resurrección de Cristo, pero también los enemigos de Cristo también escribieron, hermanos. Escribieron sobre la resurrección de Cristo. O sea que no solo sus amigos escribieron, sino también sus enemigos escribieron de la resurrección de Cristo. Y qué bonito, porque eso es lo que realmente, eso es lo que nos sostiene. Ahí se basa el fundamento de nuestra fe. ¿Ves? Porque usted puede ser musulmán, usted puede ser budista, usted puede pertenecer a cualquier de las religiones hindúes o los chinos, hermanos, pero todo lo que en ellos creen, ¿ves? ¿Son ídolos o están muertos? Pero en el Dios que nosotros creemos está vivo, ha resucitado. Esa es la gran diferencia. Y si Jesús resucitó, todo lo que dice aquí es verdad. Si Jesús resucitó, todo lo que está en la palabra y lo que dice la iglesia es verdad. Entonces, no tenemos otra opción que aceptarla, buscarla y amarla, vivirla, hermanos. Claro, hermanos. Como les digo, la iglesia nos prepara para estos tiempos, hermanos, para que nosotros participemos, seamos testigos también de la resurrección de Cristo. Hermanos, yo quiero leer el Evangelio de San Lucas, porque en eso se basa la enseñanza de esta noche. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 13, yo quiero que ustedes escuchen porque les voy a hacer algunas preguntas.
Pongan atención. El que está durmiendo, que se despierte. Porque a ese le voy a preguntarles. Ya hasta insomnio le dio. Dice la palabra de Dios que aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha sucedido aquí en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días después de que sucedieron estas cosas. Y en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer. Todo lo que anunciaron los profetas no tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Hermanos, qué lindo, ¿no? Es uno de los evangelios más preciosos, hermanos, que realmente nos anima a nosotros a continuar, hermanos. Pero, hermanos, estos discípulos habían tomado un camino, pero no cualquier camino. Era un camino contrario
O sea que en lugar de acercarse, se iban alejando. Jerusalén representa la iglesia. Jerusalén representa la iglesia. Emaús significa como volver a empezar. Volver a empezar. De hecho, hay un grupo apostolado en nuestra iglesia que se llama Emaús. Tal vez ustedes han escuchado de los famosos retiros de Emaús. Hermanos, y les voy a preguntar ahora la primera pregunta. ¿Cómo iban? ¿Iban contentos? Tristes. ¿Iban tristes? ¿Qué más iban? Desanimados. También la Biblia, la palabra dice que iban discutiendo, ¿no? ¿Qué discutirían, hermanos? Imagínense. ¿Saben por qué iban discutiendo, decepcionados, tristes? Porque, hermanos, ellos habían creído, ¿no? Pero claro, al morir, eso los desanimó, eso los desmotivó, eso los hizo volver atrás, porque no creyeron. O sea, cuando Jesús se acerca y les predica, o sea, les da su regañada, le dice, pero ustedes, qué lentos son para comprender, para entender, hermanos. Es como si nos estuviera hablando a nosotros. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nos cuesta. ¿A quién entiende la palabra así bien fácil? Alce la mano, ¿quién la entiende así? Ninguno, ¿no? ¿Por qué será, hermanos? Necesitamos reconocer a Jesús. Mire, hermanos, estos discípulos no eran cualquier discípulos. Cleofás es el padre de Santiago el menor. Cuando ustedes van a nuestra parroquia, al lado donde está el Santísimo, ahí está Santiago, el apóstol Santiago. Es el patrono de España, por eso está ahí. Ustedes tal vez lo han visto, ¿no? Santiago también escribió la carta de Santiago. Cleofás era el padre, ¿no?, de Santiago. No se sabe si iba con su esposa, si iba discutiendo con su esposa o con algún amigo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, 25, ahí encontramos la Biblia, que ahí está María, la esposa de Cleofás, junto a la cruz de Jesús. Hermanos, y a pesar de que habían caminado con Jesús, eran discípulos de Jesús, estaban viviendo esta crisis espiritual, hermanos, por falta de fe, por falta de creer. Mire, hermanos, y es que de este evangelio podemos sacar muchos puntos, hermanos, pero yo creo que lo más lindo y lo más importante es que Jesús, a pesar de que vivimos crisis, a pesar de que nos cuesta creer, Él no nos abandona, ¿no? Porque imagínense, estos se devolvieron, han caminado 12 kilómetros, o sea, al contrario, y Jesús se presenta a ellos, se manifiesta a ellos y tiene ese amor para caminar con ellos, para escucharles, porque escuchando uno se da cuenta de lo que otra persona tiene, hermanos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué conversan ustedes todos los días? Y muchas veces al conversar con una persona uno se da cuenta de lo que padece aquella persona, de lo que tiene, de lo que sufre, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos. Y Jesús tiene ese amor para escucharnos. Imagínate. Y
según el Evangelio, eran muchas personas las que vieron, que estuvieron ahí en la crucifixión, ¿no? Porque, hermanos, para las fiestas judías dicen que eran millones de personas. Y cuando ellos le preguntan a Jesús, dice, ¿cómo es? ¿Eres tú el único forastero que no está enterado de lo que pasó? Porque Jesús se hace el que no sabe. Jesús quiere entrar a su vida, ¿no? Y este actuar de Dios nosotros lo vemos cuando se aparece a Moisés en la zarza, cuando se aparece al pueblo de Israel cuando estaba sufriendo en Egipto. Hermanos, y también en algún momento se apareció también en nuestra vida, a lo mejor, ¿no? Y si usted no es testigo de la resurrección, usted tiene que ser testigo de la resurrección. Vamos a preguntarle a los que se duermen. Para que no se duerman es. Mira, hermanos, y una cosa de que a ellos los impedía era que ellos caminaban con Jesús, pero no tenían un conocimiento de que Él era el Mesías. No tenían ese conocimiento, porque cuando Jesús les empieza a explicar desde el Antiguo Testamento, empieza a mostrarles lo que tenía que pasar, ellos empiezan a abrirse los ojos. Hermanos, y es que esta es la palabra de Dios. Si usted lee todos los días la palabra de Dios, usted va a empezar a tener sabiduría. Usted va a ir encontrándose poco a poco. Se van a ir arrancando la ceguera que tenemos, las escamas de nuestros ojos. Y así vamos relacionándonos, conociéndonos, siendo testigos de Jesús resucitado. Hermanos, alcen la mano quienes leen la palabra de Dios todos los días, aunque sea un capítulo, aunque sea un versículo. Alcen la mano, no tengan pena. Mire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van apareciendo más. Tengo fe que aparezcan 10. 8. Mire, hermanos, hay que leer la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que esto es palabra de Dios? ¿Quiénes no creen que esto es palabra de Dios? Alce la mano, no importa, no lo vamos a crucificar. Sí, no tenga miedo, ¿ves? ¿Todos creen que esto es palabra de Dios? Hermanos, pero ¿y por qué no la leen? Yo pensé que era que no creían, ¿ves? Si ustedes me hubieran dicho, no, yo no creo, yo lo considero, hermanos. Pero si usted cree que esto es palabra de Dios y no lo lee, hermanos, ahí sí que estamos jodidos. Hermanos, esto quedó escrito para que creamos, dirá el apóstol Juan. ¿Cómo nosotros vamos a ser testigos si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a conocer de Dios si no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios? Si no sacamos un tiempito para estar con Él todos los días. Aunque sea, hay hermanos que todos los días comparten el Evangelio. Aunque sea eso, ¿quiénes escuchan el Evangelio diario? 5, 2, ay Dios mío. Mejor me voy. Muy poquitos, hermanos. Yo quisiera escucharles por qué ustedes no leen la palabra de Dios, por qué ustedes no buscan a Cristo mediante su palabra, hermanos. ¿Sabe por qué me da miedo? Porque puede ser que los testigos de Jehová se los lleven, o los mormones. Ustedes saben que yo antes tenía que esconderme o hacerme el enojado porque me quería llevar a fuerza. Todos los sábados tempranito estaban tocándome la puerta.
todos los sábados. Y yo, para no dejarme que me llevaran, yo o me enojaba o me escondía, pero no podía defenderme, hermanos. Ellos venían con sus mentiras y como yo no sabía nada. Es necesario conocer, hermanos, la palabra de Dios. Los católicos nos cuesta, hermanos, profundizar en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no nos hemos enamorado. Porque yo me imagino que ustedes no leen la palabra de Dios porque les da pereza o porque no tienen tiempo. ¿Ves? Pero, hermanos, todo lo que quedó escrito está para que nosotros nos salvemos aquí. Si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a creer, hermano? Cuando viene la dificultad, usted va a ser los de los discípulos de Maús. Mejor dice, no, yo mejor no voy al grupo porque estos son hipócritas. ¿Ves? Si el padre habló un poquito golpeado, ya, yo mejor me voy a otra parroquia porque este padre es así. ¿Ves? Y así vamos en el camino conversándoles. Pero si Jesús, a pesar de todo eso, no nos abandona, no nos deja. Hermanos, y otra cosita que yo quería profundizar es en la Eucaristía, hermanos, porque podemos decir que Jesús celebró la misa. Yo creo que a lo mejor la primera misa después de su resurrección con los discípulos. Porque Jesús es el Evangelio. Le leyó a Moisés y a los profetas, lo que hace la iglesia todos los días. Los alimentó, ¿ves?, con su cuerpo, y Jesús desapareció. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en ese pancito, para nosotros los católicos, está Jesús. En la Eucaristía está Jesús, hermanos. Y ya no les voy a preguntar porque, hermanos, pero la gran mayoría de católicos no comulgan, hermanos. Dice que el 60% de los católicos no comulgan. ¿Y por qué no comulgamos? Porque no creemos. ¿Por qué no comulgamos? Porque estamos ciegos, no vemos. Porque no comprendemos cómo Dios quiere salvarnos. Y nosotros queremos seguir en el camino como nosotros queremos, viviendo en el pecado, simplemente haciendo nuestra propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario tener un encuentro con Cristo, hermanos. Y yo comprendo esto, hermanos. Yo le entiendo a las personas que no lo viven, porque también yo un día, también, ¿ves? Pero en el momento que tú tienes un encuentro con el resucitado, hermanos, tú ya no puedes vivir de esa manera. Por eso, ¿cuál es la invitación en esta noche a ustedes? Para que ustedes busquen, trabajen por tener un encuentro con Jesús resucitado. En el Evangelio, por ejemplo, según San Juan, en el capítulo 21, los mismos apóstoles, habían como 5 o 6. Un día Pedro dice, no, mejor yo vuelvo a pescar, ¿ves? Y ya brincó el otro y dice, yo voy con usted. Nos se fueron todos a pescar. Bueno, no todos, pero se fueron la mayoría. Jesús también se aparece a ellos. Jesús también se aparece a ellos. ¿Para qué? Para sanarlos. Para sanarlos. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús murió y se quedó allá en la tumba? ¿Que ya Jesús ya no puede obrar por su vida?
¿Qué piensan ustedes? ¿Que Jesús ya no puede hacer absolutamente nada por nosotros? ¿O sí puede hacer por nosotros? Y entonces, ¿por qué no se dejan hacer algo? Hay que dejarnos, hermanos. Hay que dejarnos, hermanos. Mire, hermanos, la tristeza, la desesperanza, el no creer, hermanos, es una vida vacía, sin sentido. Entonces, la llenamos con cualquier otra cosa. Porque en el corazón de la persona humana, del ser humano, de cada uno de nosotros, hay un vacío que solo Dios puede llenar. Y tú nunca estarás bien. Nosotros nunca estaremos bien hasta que tú no llenes ese corazón. Pasarás buscando el amor en diferentes cosas, en personas, en cosas. Pero el día que tú tengas un encuentro con el resucitado, hermanos, automáticamente ya dejas de buscar. Estos discípulos habían caminado 12 kilómetros de Jerusalén hasta Emaús. ¿Pero qué hicieron? ¿Se quedaron en Emaús? ¿Qué hicieron ellos? Regresaron con sus hermanos. Regresaron con la comunidad, hermanos. ¿Por qué ustedes creen que regresaron? ¿Por qué creen ustedes que regresaron? Ya no tenían miedo. ¿Tenían miedo? Ya no tenían miedo. Ya no tenían miedo, uno. Estaban convencidos de que vive. Estaban convencidos de que vive. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, se encontraron con Jesús resucitado. Ya no hay nada que buscar para Emaús, ni para allá, ni para allá, ni para allá. Ahí está la vida. Ahí está todo. Hermanos, y es que Jesús está vivo. Hermanos, y a través de la palabra, si usted quiere sanarse, la palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz. La palabra te puede sanar, hermanos. Te puede sanar si tú crees. Pero necesitamos también la Eucaristía. Hermanos, y estos discípulos de Emaús no solo volvieron, sino que le dijeron a los otros lo que habían visto. O sea, que se hicieron predicando también la palabra de Dios. Porque es imposible, hermanos, que usted tenga un encuentro con el resucitado y que usted calle a hablar de él. Es imposible. Porque si Jesús resucitó, hermanos, la vida tiene sentido, hermanos. Vale la pena vivir nuestra fe. Vale la pena arriesgarlo todo por Cristo. Y esto fue lo que hicieron. ¿Cómo murió Santiago el apóstol? El hijo de Cleofás, apedreado, siendo testigo, hermanos, de la resurrección. Yo los invito a ustedes esta noche a que ustedes tengan un encuentro con Cristo. Ustedes ven a todos los hermanitos que están de verde, o todos los que estamos de verde, hermanos.
¿Por qué cree que nosotros, algunos están todos los días, usted está aquí todos los días aquí en la iglesia y ahí están? Y usted puede pensar, estos hermanos no trabajan, estos son grandes vagos. Usted viene un sábado en la mañana y ahí están. Usted viene en miércoles, ahí están. Usted viene en martes, ahí están. Usted viene en lunes, ahí están. A veces viene hasta en el día y ahí están. ¿Nunca se han preguntado ustedes eso? Algo pasó en sus vidas, porque antes tenían una vida como todos. Es Jesús, hermanos, el que obró en favor de ellos. Por eso les digo, hermanos, si uno tiene un encuentro con Cristo, es imposible no amarle, no servirle, no hablar de Él, hermanos. Vamos a orar, hermano. Yo te invito a que no deje caer la tarde. La tarde que es la vejez. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si usted espera 50 años, usted ya no le puede servir a Dios como le puede servir de 20 o de 30. Yo llegué aquí a la iglesia cuando tenía 39 años. 39 años ya tenía cumplidos. Ya no saquen cuenta, porque hay algunos sacando. Mi vida cobró sentido llegando a esta comunidad. Hoy han pasado unos añitos y ya no me siento con los mismos deseos, con la misma fuerza de hacer lo que yo hacía cuando tenía 40, ¿ves? 39.